Eso. Explícame en qué consiste la marcha y protesta que están realizando ustedes acá. Bueno, los colegios de adultos mayores tienen un problema a nivel de la región y del país completo, de que tienen un problema porque no les dan permiso, para expandirse, para tener más salas y para abrir más locales, cuando no quieren hacer esta jornada escolar completa. ¿Ya? Entonces nosotros estaríamos obligados a hacer jornada escolar completa para que nos dieran permiso para tener más alumnos. ¿Bien? Y aquí nosotros con este tipo con adultos mayores o jóvenes que trabajan también y quieren terminar su enseñanza media, no pueden estar en jornada escolar completa porque tienen que trabajar también. ¿Ustedes han conversado con las autoridades de acá de la región? De la región con todos ya prácticamente. Si falta solamente que esto le tomen relevancia a nivel nacional, porque en la región ya no pueden hacer nada, no está en facultad de ninguna autoridad de la región cambiar esa situación. ¿Qué les dijo? ¿Ustedes conversaron con el alcalde Becker o con el intendente Molina? Con el intendente y con el Ceremi. ¿Ya? ¿Y qué respuesta le dio el intendente? Que no está en la facultad de ellos hacerlo y que van a informar al subsecretario de Educación. Y eso sería la persona que tiene en sus manos generar un decreto, un permiso, para que se pueda trabajar durante el año mientras cambia esta ley. Yo entiendo que tiene que ser como un decreto presidencial o casi presidencial. No, tiene que ser un decreto ministerial. Ah, ministerial. Ministerial, sí. ¿Y las autoridades del ministerio ya en Santiago saben lo que está ocurriendo acá con...? Sí saben, pero desde Santiago no hemos tenido respuesta. Hemos obtenido respuestas de ayuda solamente de Ceremi y bueno, el intendente estamos tratando de que nos escuche ahora. ¿Hace cuánto tiempo que están denunciando ustedes esto? A nivel de oficina y de trámites hace casi un año ya, pero ahora ya es más... hemos tomado, como no hay respuesta, hemos tomado la resolución de marcharse aquí. Ya, ustedes marchan aquí en la afuera donde está la oficina del intendente Andrés Molina. ¿Y qué objetivo pretenden con él? ¿Una entrevista nueva? ¿Que agilice los trámites? Que agilice los trámites, que esta información le llegue finalmente a la persona que toma las decisiones. Nosotros sabemos que él tiene llegada con esta persona, que es su secretario, así que por eso estamos aquí. Bien.